y voy a apagar la cámara. Muy bien. Datos generales de RGR, edad 25 años, sexo femenino, raza mestiza, estado civil soltera, religión atea, fecha de nacimiento 4 de abril del 94, lugar de nacimiento Tegucigalpa, Instituto Hondureño de Seguridad Social, lugar de residencia Barrio La Fuente, escolaridad secundaria completa, ocupación desempleada, informante la paciente, confiabilidad alta. Historiadores, pues los exalumnos, muy buenos los dos, Elena María Mondragón y William Alexander Mondragón. Realización de la historia, Hospital Mario Mendoza, el 28 de noviembre de 2019. Síntoma principal. Vine porque me corté. Recuerden, el síntoma principal se puede poner entre comillas o se puede poner las mismas o con un lenguaje técnico. Historia de la enfermedad actual. Paciente refiere que hace 3 semanas se siente triste y solo se quiere morir. Tristeza e ideas de muerte. Quiere llorar, pero los medicamentos no la dejan. Relata que su estado de ánimo es secundario a pensamientos como soy una fracasada e inútil, ideas de minusvalía, pues no tiene una carrera y nunca ha trabajado. Siempre le ha gustado cocinar, sin embargo, actualmente no quiere hacerlo pues no tiene interés, anedonia. Y estas últimas 3 semanas se ha separado de sus amigos ya que está cansada e incluso no hace los deberes de la casa, aislamiento social y fatiga. Refiere que cuando está triste siempre anda comiendo más chucherías, alteración del apetito, y que solo duerme 4 horas al día, insomnio. El día miércoles 20 de noviembre sintió una sensación desesperante en el estómago, relata. Eso lo siento cuando necesito cortarme, ya que al hacerlo me tranquiliza y me hace sentir mejor. Ideación suicida. Además, escuché voces que me alientan a hacerlo, alucinaciones auditivas. Pues también le dicen que es una fracasada, motivo por el cual entró al baño y se cortó ambos antebrazos con un cúter. Automutilación. Posterior a eso, su madre la encuentra en el baño y la trasladan al hospital escuela para que la traten sus heridas. Luego, ese mismo día, es referida e ingresada al hospital Mario Mendoza, niega risa inmotivada y soliloquios. Vamos a ver, chicos, ¿qué síndromes ven ahí? El síndrome depresivo. Ok, muy bien. No sé si sería psicótico por las ideas delirantes, perdón, por las alucinaciones. Ok. ¿Cuántos síntomas ocupamos para hacer un síndrome psicótico? 1. 1. Ok, un Es evidente. un síntoma si es que los criterios son mayores. Exactamente, Sí, que exacto. serían las ideas delirantes y las alucinaciones, cualquier tipo de alucinación. Y las ideas delirantes harían por sí, solamente con uno de esos dos síntomas, un síndrome psicótico. Muy bien. ¿Cuáles serían aquí los síntomas de tristeza del síndrome depresivo? Anedonia. Ajá, muy bien. Anedonia, ideas de Minusvalía. ideas de muerte. Aislamiento social y fatiga. Muy bien. Exacto. Alteración del apetito también, porque son síntomas inespecíficos de ese síndrome. La ideación suicida también. Muy bien, correcto, muy bien. Excelente. Ok. Aquí tenemos el síndrome depresivo. ¿Cuáles son los síntomas que estaban presentes en esta paciente al momento de la evaluación? Síntomas presentes: la tristeza, la anedonia, fatiga. Con 3 síntomas, estos son los 3 criterios mayores, ¿cierto? Alteración del sueño, alteración del apetito, aislamiento social, ideas de muerte, ideas de minusvalía, ideación suicida. Sí. Muy bien. Síntomas ausentes: ideas de culpa, aburrimiento y desconcentración. ¿Cuántos teniendo
3 criterios mayores en un paciente, ¿cuál es el nivel de gravedad que podría tener de depresión ese paciente? Si tiene Sería los tres, grave. doctor, sería grave. Grave, Es un episodio de correcto. depresión grave. Los 3 criterios mayores hacen un episodio depresivo grave. Tristeza, anedonia y fatiga, 3, más alteración del sueño, 4, alteración del apetito, 5, aislamiento social, 6, ideas de muerte, ideas de minusvalía e ideación suicida hacen como 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya con 9 criterios, 3 mayores y 6 menores, hacemos un episodio depresivo grave. Aquí los chicos hablan de unas ideas delirantes y alucinaciones auditivas. Que las ideas delirantes sí no me quedaron claras aquí, pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Datos importantes. Desde los 9 hasta los 13 años fue víctima de abuso sexual por parte del hijo de su madrina, que tenía 17 años, del cual eran vecinos. Vayan anotando estos datos importantes. Sufrió bullying a los 14 años, ya que sus compañeros la consideraban rara porque hablaba sola. La agredían física y verbalmente. Refiere que en ese momento tenía 3 amigos imaginarios, los cuales nombró como Paolo, Laura y Luisa, y que estos en ocasiones le decían que hiciera cosas malas. Recuerda que en una ocasión le echó Citrolax a la bebida de un compañero, ya que sus amigos imaginarios se lo sugirieron. Esto lo observó desde los 9 hasta los 18 años. En el 2008, 14 años, es tratada por rasgos de trastorno bipolar en el Hospital Mario Mendoza. Solo recuerda que le dieron Valpaquine. Importante en esta joven, el abuso sexual entre los 9 y los 13 años, el bullying que sufrió. Ya desde los 14 años venía presentando unos amigos imaginarios. Realmente los amigos imaginarios, chicos, son síntomas, bueno, no, podrían ser en la niñez, 4, 5, tal vez mucho 5, 6 años, ya los 6 años no, pero entre los 3 y los 5 tal vez podían tener amigos imaginarios. Ya después de esa edad, ya cuando el niño va al kinder, ya socializa, tiene más compañeritos, pues ya no tiene ese tipo de cuestiones. Bien. Otro dato importante, huye de casa a los 16 años, ya que refiere que nadie la comprende ni entiende sus sentimientos. Se va a vivir sola al paraíso, donde conoce a su primera pareja, de la cual salió embarazada en el 2012. Antes de tener a su hijo, deciden separarse, motivo por el cual regresa a Tegucigalpa, pues su madre la convence diciendo que le ayudarán a cuidar al bebé. Ella no puede seguir estudiando, ya que debía quedarse en casa cuidando al recién nacido. Refiere 2 intentos suicidios. El primero en septiembre de 2017 con pastillas que usaba su madre para el corazón, desconoce el nombre. Y el segundo en enero de 2018 con pastillas quetiapina de su tratamiento. En ambas ocasiones fue llevada al hospital escuela, en la primera por su hermana y en la segunda por sus amigos, donde se le realizó un lavado gástrico y posteriormente fue ingresada al Hospital Mario Mendoza. Relata que no recuerda las causas por las que intentó suicidarse. En marzo del 2019, refiere que observó la figura de un hombre en su closet, el cual la estaba insultando, alucinaciones visuales y alucinaciones auditivas. Esto alarmó a sus familiares, por lo que la llevaron al hospital de día para que le inyectaran 3 dosis de loperidol diarias durante 3 días. Después de este acontecimiento, niega volverlo a ver. Asocia este acontecimiento a la disminución en la dosis de quetiapina, pues refiere que le daba muchos temblores y somnolencia, por lo que redujo la dosis a la mitad. Antes del episodio actual, la paciente refiere un episodio de manía que duró aproximadamente 2 semanas. Relata que se sentía eufórica y le pedía dinero a su hermano mayor para ir a tomar alcohol con sus amigos hasta quedar intoxicada, conducta desinhibida. Es más amigable durante estos episodios y relata que me gustan todos mis amigos e incluso en algunas ocasiones ha llegado a tener relaciones sexuales con alguno de ellos, hipersexualidad.
Menciona que se le hace más fácil hacer hablar con personas que no conoce, aumento de la familiaridad y se siente más activa. Actualmente refiere 3 episodios de manía. El primero en el 2010 cuando tenía 16 años, el segundo en el 2014 después del nacimiento de su hijo y el último es el anterior a su episodio de depresión actual. Refiere múltiples episodios depresivos que iniciaron a los 9 años de edad. Desconoce el total de episodios, pero refiere que estos episodios son recurrentes. Bien. ¿Qué síntomas y qué síndromes encontramos en esta diapositiva en particular? Pues para empezar, ahí mismo lo dice, el síndrome maníaco, doctor. Correcto. Maníaco. Tenemos aquí la conducta desinhibida, la hipersexualidad, tenemos el aumento de la familiaridad y el aumento de la vitalidad también. Bien. La historia de enfermedad actual, chicos, habla de un episodio depresivo con ideación suicida y automutilaciones. ¿Sí? Sí. Pero dentro de los datos importantes y antecedentes de esta paciente encontramos episodios de manía. Con episodios de manía y episodios depresivos, ¿cuál es posible el diagnóstico de esta muchacha? Trastorno bipolar. Trastorno bipolar, muy bien. En el 2008, fue diagnosticada con rasgos de trastorno bipolar. Antes de su ingreso llevaba tomando por 6 meses fluoxetina, alehil, topiramato, piperideno, litio y lorazepam. Actualmente sus medicamentos fueron cambiados a risperidona, valpaquine, piperideno y flufenacina. Flufenacida es flufenacina. Bien. La gráfica de eutimia. Eutimia es estar de buen ánimo, ¿de acuerdo? O el ánimo normal. Eutimia. Ánimo normal. Estable. Ok. Estos dibujitos, vamos a ver, chicos, déjenme a ver si hay puntero por acá. Ok. Estos que ven aquí es la gráfica de episodios depresivos. Y estos que ven acá es la gráfica de episodios maníacos. Entonces, en el 2003 hay episodio depresivo. Pongamos el de leve a moderado. En el 2010 hay un cuadro maníaco, después una depresión. 2014 un cuadro maníaco. Entre el 2017 y 2018 hubieron 2 episodios depresivos más graves. En el 2019 un cuadro maníaco y siempre en el 2019 un cuadro depresivo, que es el que la trajo a ella a consulta por el intento suicida. Bien, aquí no me voy a detener, aquí tampoco me voy a detener. Esta es una línea de vida. Si ustedes la ven ahí, en la línea de vida vamos a poner los eventos más importantes en la vida de ese paciente que nos podría explicar por qué tiene esta patología. Datos importantes en ella, chicos, que recuerdan ustedes de lo que mencionaron en la historia. Que fue bullying, víctima de bullying, violada de abuso sexual. Abuso sexual, correcto. Evitemos decir violada, aunque se utilice esa palabra, es como muy peyorativa. Entonces mencionemos agresión sexual o abuso sexual. Otra cosa, cuando de repente ustedes estén en servicio social o estén en el internado y les toque mandar una paciente a algún lugar con historia de abuso sexual, no pongan abuso sexual, pueden poner Y05 o Y05. Y05, los psiquiatras lo manejamos y sabemos que se
trata de una agresión sexual. Recordemos que hay datos que no toda la gente lo debe de manejar, lo puede manejar. Entonces, ponerle como un paciente que veamos en la emergencia de medicina interna, F20, ¿alguien recuerda qué es F20? F20 es esquizofrenia. Entonces, si de repente ponemos F20, o sea, le ponemos esquizofrenia al paciente, entonces ya la gente le va a tener miedo y tal vez no es esquizofrenia, pero podemos poner F20 y el psiquiatra sabe de qué se trata. Ok, abuso sexual, y si es para remitirlo, o ya es 05. Entonces, el bullying por ahí y todo lo que hay, datos importantes. Bien, antecedentes familiares, ¿quién me ayuda por ahí? Doctor, antecedentes familiares, vida familiar. Su infancia la vivió en la colonia Calpules con su madre y 4 hermanos. Su padre falleció por un accidente automovilístico cuando ella tenía 7 meses, por lo que no lo recuerda. Es la penúltima de los 5 hijos. Su último hermano es adoptivo, ya que su madre lo toma desde que estaba muy pequeño. La estructura familiar es matriarcal. Refiere que su madre es muy conservadora, niega la presencia de violencia intrafamiliar. Tiene una buena relación con su madre y sus 4 hermanos, pero con el último suelen tener discusiones constantes. Ok, muy bien, gracias. No voy a detener mucho en estar leyendo cada uno de los familiares, pero vamos a hablar de la madre. Madre tiene 56 años, viuda, es perito mercantil, actualmente tiene su propio negocio de bisutería, es hipertensa, niega otras comorbilidades. La paciente tiene una buena relación con su madre, sin embargo, ya que es conservadora, a veces tienen algunos conflictos. Niega antecedentes psiquiátricos, pero su hija considera que es distímica. No, sí vamos a leerlos, porque primera hermana, tiene 33 años, soltera, arquitecta y actualmente trabaja en una ONG canadiense. Niega antecedentes médicos no psiquiátricos, actualmente se encuentra ingresada en el Hospital Mario Mendoza por trastorno bipolar. Refiere que tiene una buena relación con ella. Segunda hermana, tiene 29 años, soltera, tiene una licenciatura en banca y finanzas y contaduría, actualmente trabaja por ahí. Niega comorbilidades médicas no psiquiátricas, la paciente la considera distímica. Refiere tener buenas relaciones, aunque a veces discute un poco con ella. Si vemos, ¿cuál es lo interesante de esta descripción de los familiares? ¿Qué es lo que ven ustedes que hacemos más énfasis? Lo que se hace más énfasis, doctor, es si la familia tiene también antecedentes de una patología similar a la que está presentando el paciente. Correcto. Si tienen patología psiquiátrica en cada uno de los miembros más cercanos y también el tipo de relación que existe entre la paciente y el resto de familiares. Muy bien, chicos. Vida marital, actualmente tiene una relación de 3 meses de duración, su pareja es 10 años mayor y trabaja como jefe de producción en el Congreso Nacional. Niega abuso físico, sexual o psicológico, comenta que es una relación estable por los momentos. Hijos, tiene un hijo que actualmente tiene 7 años, no tiene contacto con el padre del hijo, la paciente se negó a dar información del motivo de su separación. Actualmente su hijo está en la escuela cursando 2º grado. Ahí está el familiograma. La paciente índice por acá. ¿Qué significa este símbolo? ¿Dónde está el puntero? Es la paciente. No, esta es la paciente índice. Que la familiar padece de un trastorno. No, sí. Trastorno igual al del Igual paciente o- índice. Este, Que falleció. Que ya que está muerto. falleció. Correcto, que falleció. Este, Que tiene otro trastorno, pero no igual a la paciente. exactamente, muy Pues bien. sí. Excelente, muy bien. ¿Esto qué simboliza? Que tiene una buena relación con la paciente. Acá Una relación distante. y esta. Que es conflictiva o
que no se llevan bien. Excelente. ¿Y esto? Eh, Están, Separado. están Ah. divorciados o separados. Muy bien, chicos. Divorciado. Ya veo yo que no voy a hacer examen final yo. También, también lo felicito, muy bien. Ok. Historia pre y postnatal. Desconoce si fue embarazo no, si fue un embarazo fue planificado, pero refiere que su madre siempre quiso tener muchos hijos, por lo que considera que fue un embarazo deseado, ya que siempre mostró interés y considera que su madre siempre fue responsable. Niega complicaciones, infecciones o consumo de alcohol durante el embarazo. Su parto fue por cesárea, ya que los partos anteriores fueron por esta vía. Nació en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa. Niega complicaciones durante el parto. Recibió lactancia materna durante 2 años. Desarrollo psicomotriz. Desconoce aspectos del desarrollo psicomotriz. Desconoce qué edad gateó, qué edad habló, qué edad caminó, etcétera, etcétera, etcétera. Rasgos del desarrollo. Refiere que controló esfínteres aproximadamente a los 2 años, pero a los 5 años presentó enuresis de nuevo hasta los 14 años. Refiere que hacía muchos berrinches y presentaba ansiedad de separación de su madre. Pues relata que su madre regresaba hasta la madrugada porque tenía 3 trabajos. Muchas ocasiones se subía al carro de escondidas para acompañar al trabajo. Refiere tener pesadillas recurrentes sobre el evento de abuso sexual aproximadamente 1 o 2 semanas. Niega onicofagia y sonambulismo. Bien, chicos. Esto ya es de psiquiatría infantil, pero la enuresis nocturna o la enuresis, el que se orina en la cama, un niño que ya aprendió a utilizar el sanitario o la nica y vuelve a tener ese tipo de conductas, es una conducta regresiva. Esto puede también estar relacionado con ansiedad. En esta paciente hay antecedentes de abuso sexual y eso probablemente haya sido motivo por lo de la enuresis. Ansiedad de separación, pues jóvenes, si la muchachita es abusada, si es maltratada, pues hay motivos por los cuales ella no quiera separarse de su mamá, de esa figura que representa seguridad y protección. Abuso y violencia, pues ya lo hemos hablado, así que no lo voy a retomar. Problemas con la justicia, refiere que en varias ocasiones, mientras vivió sola, salía a la calle en la noche y los policías la detenían, ya que era menor de edad y no portaba papeles, por lo que la encerraban hasta la mañana siguiente. Personalidad previa. Refiere que es una persona insegura e indecisa para tomar decisiones. Tiene temor a ser abandonada o no ser capaz de cuidarse. Refiere que le da miedo el abandono. No se considera alguien desconfiada, pero tampoco confía fácilmente en los demás. Es celosa y rencorosa, pues pueden pasar años y ella siempre lo recuerda. La paciente refiere a hacer actividades recreativas solas, considera que es sociable, pero solo son personas que conoce y no son verdaderos amigos. Por lo que se considera una persona de pocos amigos. Refiere que es muy afectiva e intensa. Nunca guarda lo que piensa, siempre trata de exteriorizarlo. Usualmente hace actos impulsivos como atracones de comida, gastar dinero y abuso de sustancias de los cuales luego se arrepiente. Ha tenido 4 relaciones de las cuales ninguna ha sido estable. Refiere que siempre es su culpa porque les exige mucho. Se considera una persona que no puede controlar la ira e incluso en algunas ocasiones ha golpeado personas porque tocan sus cosas. Hospitalizaciones previas del Hospital Mario Mendoza. Ha tenido 2 intentos de suicidio y actualmente se encuentra hospitalizada por automutilación. Refiere a que no le gusta estar en contacto con la gente. Relata: puedo ser sociable, pero no es que me agrada. Y que odia trabajar en grupo. No le gusta recibir crítica, pues le molesta mucho. Se considera perfeccionista, pero no ordenada. En ocasiones se define como una persona cruel y despreocupada con los sentimientos de los demás. No respeta las normas de convivencia y en ocasiones puede llegar a agredir a alguien. Bien, ¿qué ven en esta personalidad previa, muchachos? ¿Qué les llama la atención? Pues yo veo que ella Se tiene ve que es como... conflictiva. Y yo veo que ella tiene como bastantes rasgos de una personalidad límite. Muy bien, ¿quién habló ahí por ahí? Yorleni. Yorleni, excelente, muy bien. Ya veo yo que no voy a hacer examen final.
Solo se ríen, ¿verdad? Y ¡tas! Les clavo un examen final. No. Si les digo yo que no les voy a dar, que no les voy a hacer examen final porque participan y comparten información, es porque lo voy a cumplir. No, sí soy cachureco, pero no soy cachureco de los malos. Historia sexual. Es heterosexual. Inició su vida sexual con consentimiento a los 18 años. Ha tenido 4 parejas sexuales. Interesante. Ven, esto es bien importante. Inició su vida sexual con consentimiento. Que haya sido abusada sexualmente no se considera como historia sexual como tal, porque no fue consentida. Eso es un abuso. De las cuales considera que ninguna es estable, pues ella le exige demasiado. Bueno, ya eso ya lo hablamos. Escolaridad a los 2 años y a los 3 a kinder. A los 6 años ingresa a la escuela. Refiere a que no era un estudiante de cienes, pero siempre pasaba sus clases. Niega haber repetido grados. Su bachillerato lo realizó en El Paraíso, en el Instituto Técnico Alejandro Flores. Actualmente se encuentra estudiando abogacía. Trabajo. Cuando se mudó sola al Paraíso para subsistir, tuvo que trabajar en una bodega de los padres de una compañera de colegio. Relata que le pagaban el salario mínimo y le bastaba para subsistir. Actualmente se encuentra desempleada. Hábitos nocivos. ¿Alguien me ayuda por ahí? ¿Yorleni? Bueno, hábitos nocivos, consume alcohol desde los 14 años, refiere que lo usaba constantemente y tiene un consumo excesivo durante los episodios de manía. El dinero se lo proporciona a su hermano mayor. El último consumo lo realizó hace un mes aproximadamente. También consumió marihuana desde los 15 años, presentó 6 meses de consumo diario de marihuana durante este tiempo, pero después lo hacía ocasionalmente. Actualmente tiene 2 años de consumirla. Antecedentes médicos no psiquiátricos. Diagnosticada con asma y síndrome de colon irritable. Antecedentes personales psiquiátricos. Diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2 y trastorno límite de la personalidad. Antecedentes familiares no psiquiátricos. Madre, hipertensión arterial. Antecedentes familiares psiquiátricos. Hermana mayor con diagnóstico de trastorno bipolar. Hermano menor diagnosticado con rasgos de personalidad sociopática. Excelente. Gracias. Estos chicos, cuando entrevistaron a la paciente, ¿qué es lo que ven ahí en esas fotografías? Que se cortaba. Exactamente, aquí tenemos las cicatrices y el tatuaje, que también es algo simbólico ahí. Bueno, examen mental. Apariencia y actitud general. Paciente. Ah, miren qué bien, qué fantástico. Nos dieron más minutos. Ya no tiene límite, dice. Sí, Sí. es que me metí ahí con Google, me metí. Apariencia y actitud general. Paciente que generó de género femenino en la tercera década de la vida, cuya edad aparente concuerda con la real, mestiza, endomórfica, presenta buena higiene personal, viste ropa intrahospitalaria, alineada, realiza contacto visual, es amigable con sus compañeros de sala y cooperadora. Vino acompañada por su madre y hermano cuando fue internada. Conciencia, observación, conversación, estimulación, signos vitales. Como la paciente responde a estímulos externos como el sonido y responde a las preguntas realizadas de forma coherente y mantiene un tono normal durante la conversación, conclusión, la paciente se encuentra en estado de vigilia. Atención, prueba de la letra A, días de la semana, meses del año. Conclusión, no hubo errores ni necesidad de repetir las instrucciones ni cambiaba su foco de atención. Concluimos que la paciente se encuentra atenta y no tiene trastorno de la atención. Conclusión, en la orientación se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona. Memoria de trabajo, los números al derecho y al revés,
¿verdad? Vamos a ver cuál otra. La prueba del deletreo, también. Esa es una prueba del trabajo. La memoria episódica, preguntarle temas muy íntimos de ella y que sean confirmados por un familiar. La memoria semántica, presidentes, periódicos, radioemisoras, etcétera, etcétera. Y la memoria procedimental solo se va a realizar si por historia o por examen vemos durante la entrevista que la paciente tenía una habilidad y la perdió. Conclusión, en relación a las pruebas de la memoria no tuvo alteraciones significativas en ninguna de ellas. Solo se equivocó en la prueba del deletreo. Sin embargo, en la mayor parte de los ítems obtuvo un resultado correcto y no presenta trastornos amnésicos cuantitativos o cualitativos. Examen mental. Sensación. La paciente niega hipoestesia, analgesia, anestesia o hiperestesia. Alucinaciones visuales. Se le preguntó al paciente si estando usted completamente despierto ha visto cosas o personas que solo usted las mira, es decir, ha tenido visiones. Ella refiere que sí. Hace poco tuvo una alucinación de un hombre en su armario, por lo cual fue tratada con el haloperidol. Asocia sus síntomas a que disminuyó la dosis de quetiapina. Niega volver a ver la alucinación. Alucinaciones auditivas. Se le preguntó al paciente si estando completamente despierto y solo, ha escuchado voces que le hablen. Ella refiere a alucinaciones que la hacen sentir fracasada e inútil y la inducen a hacerse daño, y por ello en esa ocasión decidió cortarse. Actualmente niega escuchar dichas voces. Otras alucinaciones. Se le preguntó al paciente si ha sentido olores extraños y feos que otros no huelan. Ella refiere que un par de veces, como olor a perro mojado o a basura acumulada, pero no tiene un perro y nunca acumula basura en su casa. Conducta motora. No hay alteraciones en las zonas frontaorbitarias. Mímica motora general, no hay alteraciones. Y comportamientos especiales, no tiene obediencia automática, no hay negativismo. En conclusión, la conducta motora sin alteración. Mímica, afectividad. Se evalúa la mímica, la actitud, la conducta y la expresión verbal. Conclusión. Actualmente la paciente expresa sentimientos de vergüenza, recordar los eventos de abuso sexual en la niñez, también tiene ideas de minusvalía y de muerte, motivo por el cual se clasificaría como una hipertimia displacentera. Depresión. Pensamiento. Forma. La paciente no presenta alteraciones en la semántica del curso, se expresa de forma lógica y las oraciones que emplea tienen un significado que corresponde. Curso. La velocidad del discurso es adecuada, no hay taquilalia ni bradilalia. Lo anterior era de la forma. Contenido. Al preguntar sobre si cree que las personas la observan o espían, ella respondió que siente que cuando camina por la calle la gente la queda viendo de una manera extraña y piensan cosas sobre ella, pero no siente que la espíen. ¿Alguien ha estado pensando algo malo contra usted? La paciente respondió que no. Se le preguntó a la paciente si la gente habla de ella a sus espaldas. Ella respondió que toda la gente cree que dicen cosas malas. Al interrogar sobre ideas místicas refiere que no, que es atea. No se considera mejor que los demás, expresó: soy una peor persona comparándose con los demás. Considero que sus éxitos no son suficientes. Es una persona pesimista, se considera mala persona, no cree que su situación actual sea un castigo, cree que no vale la pena vivir, desearía estar muerta y ha planeado quitarse la vida 2 veces. Niega que alguien transmita, robe, inserte o controle sus pensamientos. Insight. Según la respuesta que nos dio la paciente, podemos decir que grado 5 según la clasificación de los estadios de Insight, porque sabe que tiene una enfermedad, sabe que necesita los medicamentos y de la terapia conductual para mejorar, pero hubo un periodo en el que no siguió un tratamiento de los 16 hasta los 21 años y no buscó ayuda para su trastorno límite de la personalidad con las psicoterapias. Juicio. Consideramos que el juicio no es adecuado, pues conoce de cambios que debe realizar para mejorar su salud mental, sin embargo hace poco o ningún esfuerzo para cambiar. Asimismo tiempo todavía manifiesta ideas de muerte y de suicidio, ya que manifiesta que no vale la pena vivir y quisiera estar muerta. Abstracción. Conclusión, no hay alteración de la abstracción. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, doctor. Ok. Diagnóstico multiaxial. ¿Recuerdan cómo se compone el diagnóstico multiaxial? ¿Alguien que me ayude con eso?
Bueno, en el eje 1, doctor, se colocan los diagnósticos que tiene la paciente según el CI-10. Correcto. El eje 1 se divide Ok. en eje 1A. ¿Qué va en el eje 1A? En el eje 1A va el diagnóstico principal El que está diagnóstico psiquiátrico. presentando la paciente. Eje 1B. El eje 1B va lo que es la discapacidad intelectual o retraso mental, si tiene trastorno del desarrollo como autismo y si hay trastorno de personalidad. En el eje 1C se colocan las enfermedades médicas no psiquiátricas. El eje 2 habla de la funcionalidad global del paciente a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Y el eje 3, vamos a valorar en el eje 3 los estresores que llevaron a este paciente a descompensarse. Bien. Eje 1A, síndromes psiquiátricos, trastorno del estado de ánimo del F30 al F39. Según el DSM-5, 296.89, ahí F31.81, trastorno bipolar tipo 2, episodio depresivo actual de intensidad severa con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo. 1B, trastornos de personalidad y desarrollo de retraso mental. F60.3, trastorno límite de la personalidad. Condiciones médicas no psiquiátricas. El asma, predominantemente alérgica, y síndrome de colon irritable sin diarrea, que es el J450 y el K589. Nivel de funcionamiento, cuidado y personal y supervivencia, 5. ¿Qué dice el 5? Disfunción máxima. ¿Por qué creen que ellos le dieron disfunción máxima de 5? Porque Por, ella se estaba cortando Ajá, ¿qué más? las venas, entonces ¿Y qué más? Y que todavía persiste con la ideación suicida. Funcionamiento e interacción con la familia, pues también disfunción máxima. Y funcionamiento en otros desempeños y actividades, disfunción máxima. Factores ambientales y circunstanciales. Aquí ellos tomaron todo desde el inicio de la vida. Problemas relacionados con el abuso sexual del niño por persona ajena al grupo de apoyo primario, Z61.5. Problemas relacionados con abuso físico del niño, Z61.6. Problemas relacionados con el uso de alcohol, ahora de adultos, Z72.1. Problemas relacionados con el uso de drogas como antecedente, Z72.2. Historia personal de otros trastornos mentales o del comportamiento, Z86.5. Problemas relacionados con la solicitud o aceptación de intervenciones psicológicas o de la conducta conociendo su riesgo y peligro, Z64.3. Ok. Ahora, esta es parte también de lo que ustedes van a hacer, la marcha diagnóstica. Tenemos síndrome depresivo, tristeza, anedonia, fatiga, alteración del sueño, alteración del apetito, aislamiento social, ideas de muerte, ideación suicida, ideas de minusvalía, automutilación. Semanas antes de ese episodio depresivo, pues la manía, euforia, conducta desinhibida, hipersexualidad, aumento de la familiaridad, hiperactividad. Y psicótico, ideas delirantes, alucinaciones auditivas y las automutilaciones. Diagnósticos diferenciales que podrían de enfermedades psiquiátricas o enfermedades orgánicas que podrían presentar también síntomas asociados a depresión o a manía o a psicosis, tenemos como diagnósticos diferenciales hipotiroidismo, esquizofrenia y trastornos esquizoafectivos, abuso de sustancias, trastornos mentales orgánicos, delirium, distimia y las iatrogenias. Diagnóstico neuroanatómico y neuroquímico, que eso lo tienen ustedes en la hoja de
Marcha diagnóstica que yo les envié, ahí están el depresivo, cuáles son las estructuras neuroanatómicas involucradas, en el maníaco, en el psicótico, en el depresivo, el neuroquímico, no lo voy a mencionar. Diagnóstico de psicosocial dentro de la marcha diagnóstica. ¿Qué es lo que pudo llevar a esta muchacha pues a padecer estas enfermedades mentales? Conflictos familiares. Tuvo que irse de casa a los 16 años, pues refiere que en ese momento tenía muchos conflictos familiares porque nadie la entendía. Abuso sexual. Uno de los factores contribuyentes en las ideas de minusvalía fue el abuso sexual que sufrió desde los 9 hasta los 13 años. Conflictos de pareja. Todas las relaciones de la paciente han sido inestables. Hubo separación de pareja con la que tuvo su hijo, pero ella no quiso hablar al respecto acerca de su separación. Problemas académicos. Debido al embarazo que tuvo con su primera pareja, tuvo que abandonar los estudios por unos años, lo que contribuyó a su pensamiento de ser una fracasada. Problemas de salud. Diagnosticada con asma desde la infancia. Diagnosticada con síndrome de colon irritable. ¿Me siguen, chicos? Sí, doctor. Diagnóstico etiológico. Predisposición genética, su hermana fue diagnosticada con trastorno bipolar. Factores psicosociales, los que habíamos mencionado anteriormente, abuso, dependencia y abstinencia de alcohol y de drogas. La paciente consume alcohol desde los 14 años, refiere que lo usaba constantemente, y también consumo de marihuana desde los 15 años. Presentó 6 meses de consumo diario de marihuana durante ese tiempo y luego lo hizo ocasionalmente. Diagnóstico nosográfico. Ok. Déjenme ver. Sí, muy bien. Episodio maníaco, un periodo bien definido de estado hipomaníaco, de estado de ánimo anormalmente y persistente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía que dura como mínimo 4 días consecutivos. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía y la actividad han persistido 3 o más de los síntomas. El episodio se asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo cuando no presenta síntomas. La alteración del estado de ánimo y el cambio del funcionamiento son observables por parte de otras personas. El episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante del funcionamiento social o laboral o necesitar hospitalización. Y el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Ese es el episodio hipomaníaco. Episodio depresivo mayor. 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representa un cambio en el funcionamiento anterior. Al menos uno de los síntomas es estado de ánimo depresivo o pérdida del interés o placer, que es anedonia. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro de lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento del individuo. El episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Con características psicóticas, los delirios o alucinaciones están presentes en cualquier momento de este episodio. Si existen características psicóticas, especificar si son congruentes o no con el estado de ánimo. Con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo van de acuerdo a la bipolaridad del paciente en el episodio actual. ¿Cuáles son los criterios? Presencia o historia de uno o más episodios depresivos mayores. Presencia o historia de al menos un episodio hipomaníaco. No ha habido ningún episodio maníaco. Los síntomas afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro a nivel social y laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. En base a la historia de enfermedad actual, chicos, en base a lo que ellos revisaron en el CI-10 y en el DSM-5, en este caso fue el DSM-5 que utilizaron ellos llegaron a la conclusión que la paciente padece de un trastorno bipolar tipo 2, episodio depresivo actual de intensidad severa con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo. ¿Se dieron cuenta de dónde viene el diagnóstico, chicos? Sí, doctor. O sea, tanto de la EA como de los antecedentes. Correcto. Y lo que hicieron ellos Sí, fue pues, sí. agarrar
Lo que hicieron ellos, agarrar el DSM-5, irse a buscar paciente con episodios anteriores de manía más episodio actual de depresivo hace un trastorno bipolar. Este paciente tiene síntomas psicóticos, entonces van buscando y ellos van colocando los criterios. Trastorno límite de la personalidad, patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos e impulsividad intensa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. Alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. Impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas, gastos excesivos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamiento de automutilación. Inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo, por ejemplo, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad, que generalmente duran unas horas y rara vez más de unos días. Sensación crónica de vacío y enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Los chicos pusieron ahí cuáles son los criterios que ellos consideraron después de hacer la historia clínica que cumple la paciente ahí mostrando subrayados los indicadores. Diagnóstico integral. Si alguien me ayuda por ahí. Soani. ¿Está Soani por ahí? Sí, doctor. Okay, ¿me ayuda? Paciente femenina de 25 años de edad, actualmente hospitalizada por un episodio de depresión mayor con características psicóticas. Tiene como antecedentes el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2 del 2008 y trastorno límite de la personalidad. Ha sufrido múltiples episodios depresivos, de los cuales 2 se han manifestado con intento de suicidio. Como antecedentes importantes, fue víctima de abuso sexual por 4 años, desde los 9 hasta los 13 años. La prevalencia del trastorno bipolar radica entre un 0.2 y un 1.2 de la población general. La edad de comienzo estaría alrededor de los 20 a los 25 años y en un 25% de los casos se diagnostica antes de los 17. Bueno, gracias, Suani. Sufrió violencia física y verbal por parte de sus compañeros de clase, pues durante esta etapa de vida refería tener 3 amigos imaginarios que le incitaban a hacer cosas malas. La creación de amigos imaginarios por parte de los niños es un fenómeno que se comenzó a estudiar desde finales del siglo XIX. Los profesionales de la salud mental observaron con especial atención la capacidad de los niños para asumir la realidad del abandono y crear mecanismos de compensación psicológica de la soledad. La aparición de amigos imaginarios en la vida de los niños era un mecanismo compensatorio creado para solventar las carencias afectivas y el sentimiento de abandono. A nivel epidemiológico, los estudios retrospectivos muestran una prevalencia significativa de trauma infantil, abuso sexual, separaciones prolongadas y negligencia en pacientes con trastorno límite de la personalidad. Ellos aquí, este es un plus que ellos iban haciendo a lo largo de presentar la historia clínica. Ellos iban buscando esos datos importantes e investigando con bibliografía, y ahí colocan la bibliografía ellos. El paciente tiene temor a ser abandonado o no ser capaz de cuidarse, refiere que le da miedo el abandono, es muy afectiva e intensa, nunca guarda lo que piensa, siempre trata de exteriorizarlo. Bueno, ustedes lo habíamos leído. El trastorno límite de la personalidad se cree que está presente aproximadamente en 1 a 2% de la población y es 2 veces más común en mujeres que en hombres. Son jóvenes menores de 20 años, en su mayoría mujeres, que a veces presentan comportamiento de tipo antisocial o psicótico o mecanismos histriónicos muy llamativos o intentos de suicidio. La comorbilidad entre trastorno bipolar y trastorno límite de la personalidad es una condición que amenaza la vida.
Ambos trastornos están asociados con tasas elevadas de suicidio, conductas autolesivas y otros rasgos de severidad como mayor estancia hospitalaria, menor respuesta a tratamiento, mayores tasas de abandono y uso mayor de medicamentos. Aproximadamente el 20% de los pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar o trastorno límite de la personalidad se diagnostican con la otra. Las patologías psiquiátricas que se han visto relacionadas con asma son depresión, ansiedad, ataques de pánico y el abuso de sustancias. La depresión es la más frecuente, su prevalencia en pacientes pediátricos asmáticos es de 5 al 15%, aunque se describen síntomas depresivos hasta en el 50% de los pacientes asmáticos. Trastorno límite de la personalidad es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por un patrón generalizado y persistente de inestabilidad e impulsividad. Suele iniciar durante la adolescencia o la adultez joven, un 25% de los casos diagnosticados antes de los 17 años. Estos niños en la mayoría de los estudios epidemiológicos muestran una prevalencia de trauma infantil, abuso sexual y separaciones prolongadas. La separación materna temprana se asocia tanto con el trastorno límite de la personalidad como con la persistencia de los síntomas de trastorno límite de la personalidad con el tiempo. Este trastorno suele tener otras comorbilidades, las cuales pueden ser afecto del mismo trastorno en sí, como ser la depresión en un 71% de los casos, anorexia 40%, bulimia 33%, abuso de alcohol 23.5% e incluso abuso de sustancias en 8.2%, así como también trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Dentro del tratamiento farmacológico se pueden utilizar benzodiazepinas de vida media larga, aunque con cautela, debido a que los pacientes con este diagnóstico tienen mayor riesgo de abuso y en algunos casos pueden utilizarlo. La utilización puede provocar un efecto paradójico, es decir, en vez de calmarles y disminuirles la ansiedad, se ponen mucho más ansiosos o desesperados, o pueden presentar desinhibición conductual, es decir, que tengan conducta desinhibida o hipersexual o gastos excesivos. Para eso, mejor se recomiendan los antipsicóticos, de preferencia típicos de forma oral o inyectable, y la terapia dialéctica conductual y terapia basada en mentalización. Bueno, que eso no lo vamos a manejar. Y en cuanto al manejo farmacológico, que es algo que es importante, ¿cómo van a manejar esta paciente? Ok, es un paciente con trastorno bipolar. La utilización de antidepresivos no se recomiendan del todo. Eso sería bajo una supervisión marcada. Entonces necesitamos estabilizadores del ánimo. Para depresión bipolar se recomienda más el uso de la lamotrigina. Ellos utilizan la lamotrigina. Indicaciones: tratamiento de la epilepsia, trastorno bipolar y episodios depresivos como coadyuvante. Dosis: se inicia con 25 miligramos al día. Dosis para lograr respuesta óptima podrían ser 200 miligramos al día. Efectos adversos: somnolencia, mareo, cefalea, insomnio, temblor, ataxia, visión borrosa o doble. El efecto más importante que yo considero en mi práctica profesional que debo de indicarle a los pacientes es el rash alérgico, que puede ser tan grave que pueda conducirla a un Steven Johnson. Entonces al paciente se le explica que al primer síntoma de rash alérgico hay que suspender el medicamento. Dentro de los antipsicóticos se consideró la quetiapina, que tiene también más para depresión bipolar, para depresión mayor y esquizofrenia. La dosis es de 300 a 600 miligramos al día, dosis máxima 1600 miligramos, por ahí 1200 a 1600 miligramos. La literatura menciona que se debe iniciar dosis de 25 miligramos e ir aumentando cada 2 o 3 días. Para pacientes con psicosis, pues podríamos irnos más altos y comenzar con 300 miligramos 2 veces al día. El paciente puede usarlo 2 veces al día por la vida media, que es corta. Efectos adversos: somnolencia, hipotensión e hiperfagia con aumento de peso. La quetiapina aumenta de peso en punto intermedio. La que más aumenta de peso es la olanzapina, y después de la olanzapina la clozapina. Esta ayuda también para dormir y puede ser muy benéfica en los pacientes. Bien.
Y eso es lo que les traía preparado para el día de hoy, chicos. Esta es una historia clínica que estos muchachos la presentaron. Y definitivamente para mí, yo los admiro bastante, son unos buenos estudiantes. No sé si ustedes tienen la oportunidad de conocerlos, pero a mí, al menos en mis clases de psiquiatría y de higiene mental, me dejaron muy satisfechos con su desempeño y con su labor. Esta es la historia clínica que les traía el día de hoy para que la vieran cómo es que se redacta historia clínica desde mi punto de vista. Esto va a quedar grabado para que ustedes, si quieren volverlo a ver, lo vean. Y pues no sé si tienen preguntas o comentarios. No, doctor, yo sinceramente no. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? No, pues, Ok, No, si no pues. hay, les agradezco mucho porque participaron el día de hoy en la clase, ¿verdad? Pues yo esperaría a partir de hoy que me empiecen a mandar los borradores de las historias clínicas si tienen pacientes para que podamos irlos revisando, irles ayudando en la descripción de la historia clínica e irlos orientando para dónde va el diagnóstico. ¿De acuerdo, muchachos? Está bien, doctor. Está bien, doctor. bien, Ok. Ok, Gracias. chicos. Ha sido para mí un gusto y estamos para servirles. Ok, doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde. Bien, Gracias, doctor. buenas tardes. Gracias por esperarme. Nos vemos en la siguiente clase.